Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. ¿Quién no sabe ya que para este 2024 estamos celebrando los 100 años de publicación de esa grandísima novela que es La Vorágine? ¿Y quién no ha descubierto aún más esa imagen tan grande y poderosa que a mi juicio parece que estamos sacando de un baúl o que finalmente estamos logrando ver sus contornos luego de sacarlo de las tinieblas, que es ese inmenso escritor que es José Eustacio Rivera? Evidentemente estamos en un año en que estamos redescubriendo una de nuestras más importantes novelas y como ustedes saben aquí en Paredro, comenzamos el año pasado con esa magnífica entrevista a Erna von der Wald, editora académica, una de las editoras académicas de la edición cosmográfica publicada precisamente por la editorial Uniandes, en el que nos trae mapas y una cantidad de material bibliográfico que nos permite entender la novela desde otras perspectivas. Pues bien, el capítulo de hoy quiero invitarlos, estaré leyendo en voz alta un artículo que escribí hace ya unos años que me supuso un descubrimiento porque fue tomando un café con el gigantesco lingüista John Landaburu, que de repente me contó de una extraña novela publicada en 1924 en París por un colombiano que hablaba de la selva amazónica. Resulta que esta novela se publicó en París en 1924 bajo el título Au cœur de l'Amérique Vierge, es decir, en el corazón de la América Virgen, por un tal Julio Quiñones. Luego fue traducida en 1948 por el propio Quiñones en la editorial ABC con el título ya referido, y yo la pude conocer finalmente gracias a la edición de Diente de León que John precisamente me dijo que se había lanzado recientemente en la Feria del Libro, que me obligó a llevar y a leerla y a sorprenderme con una visión de la selva que nada tiene que ver con la vorágine, que nada tiene que ver con muchas de las cosas que entendemos en esos años de la selva. Pero sobre todo lo que me cautivó fue la figura de Julio Quiñones, que se me convirtió rápidamente en una especie de misterio por resolver, que me llevó a visitar el Archivo General de la Nación y específicamente el tomo 600, donde pude leer de primera mano muchas de las comunicaciones enviadas entre los años de 1905 y 1918, 1915 prácticamente, de caucheros al gobierno colombiano exigiéndoles protección. Pues bien, les quiero compartir esto porque En el corazón de la América Virgen es una novela que se publica en el mismo año de La Vorágine, siendo radicalmente distinta y que nos trae una reflexión que a mí me pareció muy importante frente a la selva, y puede ser que estamos viendo en la escritura literaria un acto de resiliencia de un cauchero frente a una comunidad indígena. Así que espero que la disfruten. Este artículo fue publicado en su momento en la revista Arcadia con otro título y una versión distinta. Y que aquí les traigo para que vayan a buscar esta novela y sobre todo se convenzan, como yo siempre estoy convencido, de que allá afuera el mundo está lleno de historias y que tenemos que salir a buscarlas. Nos basta con encender la linterna del interés y de la curiosidad para recuperar, y en este caso particular, poder saber cuáles fueron esos nombres de asesinados y de personas que no pudieron contarnos lo que pasó. Así que espero que lo disfruten. Bienvenidos. Julio Quiñones entre nonullas y caucheros. Fue terminando el café de la sobremesa que John Landaburu me contó sobre una extraña novela publicada en París en 1924 sobre la selva del Putumayo. En Cartagena, a comienzos de la década de 1970, su tía Vicky le obsequió un libro escrito en francés por un colombiano residente en París, una novela en la cual el autor recreaba su supuesta experiencia luego de convivir, decía el editor en una nota, con la comunidad nonuya del Amazonas entre los años de 1907 y 1911. Ya que tú sabes de lenguas amazónicas, le dijo la tía Vicky a John, de pronto encontrarás algo interesante. John lo abrió con algo de escepticismo, al recordar lo que son las exageradas invenciones biográficas por parte de algunos autores para legitimar sus novelas de aventura. Pero cuando comencé a leer los nombres de los personajes y noté ciertas palabras, me dijo, supe que sí tenía un detallado conocimiento de la cultura nonuya. Quiñones sí estuvo allí. Un colombiano residente en París
que publica una novela sobre su experiencia de vida en la selva con los nonuyas, el mismo año en que José Eustacio Rivera publicó La Vorágine y que su narrador, el esquivo Arturo Cova, apenas menciona a los indígenas huitotos? ¿Quién era este desconocido Julio Quiñones? ¿Qué hacía en la selva justamente en los años en los que arreciaba el genocidio huitoto en manos de los caucheros de Julio César Arana, dueño de la Peruvian Amazon Company radicada en Londres, durante esos años en que se coció el conflicto colombo-peruano? ¿Qué o quién lo había llevado a las riberas del río Caraparaná precisamente durante los años en que el joven norteamericano Walter Hardenburg, de viaje por las selvas amazónicas, fue testigo del horror infligido a los indígenas por parte de los caucheros y publicó una columna en el diario inglés The Truth denunciando el magnicidio en manos de una compañía inglesa? El mismo año en que el Parlamento inglés, acusado por el impacto mediático causado por el artículo de Hardenburg y otros de diarios peruanos, decidió enviar a Roger Casement al Putumayo para verificar las acciones de la compañía inglesa en territorio colombiano? ¿Quién era este ilustre desconocido, testigo de uno de los episodios más violentos y olvidados de nuestra historia reciente, autor de una desconocida novela sobre la selva amazónica? Justamente la acaban de reeditar y la presentaron en la última feria del libro, cerró John mientras nos levantábamos de la mesa. Esa tarde compré la reedición de Diente de León y a los pocos días John me prestó la edición francesa, publicada por J. Perronet en París en 1924. En las primeras páginas encontré la pomposa dedicatoria del autor a la tía Vicky. A Madame Victoria Fadul, la meilleure des amies et la plus charmante de toutes les femmes, avec la vive sympathie de l'auteur, J. Quiñones, Carthagène, le 31 de mai de 1936. Esto es, a Madame Victoria Fadul, la mejor de las amigas y la más encantadora de todas las mujeres, con la viva simpatía de su autor, Julio Quiñones, Cartagena, el 31 de mayo de 1936. La novela narra el combate que libra la comunidad nonuya, encabezada por Fusikaina, su jefe, contra un jaguar, tigre en la novela, pero con una nota a pie de página que así lo aclara, que ha diezmado a la comunidad durante los últimos meses con sus ataques voraces. Luego de un ritual con la yera, el sabio Oima tiene una visión en que una pareja de hermanos de otra comunidad matará al tigre. Kega y Simigüey, nietos del gran Charocangui, rey de las selvas del Canimaní del río Caquetá y cacique de los Emuas, confirman la profecía. Pero sin embargo el aliento del tigre antes de morir desencadena más desgracias. Fusikaina muere de viruela y su hija Moneicueño, quien fue dada en matrimonio a Kega en agradecimiento, se enamora de Willy, un cauchero blanco que encuentran perdido en la selva. Se respira durante toda la novela un aire romántico que sin embargo oculta algo más. Esta trama, con un evidente elemento de la tragedia shakespeariana, empezando por su pair of star-crossed lovers de distintos orígenes, está armada de tal manera que Quiñones pueda exprimir todo su conocimiento etnográfico de la selva. Empezando por los nombres que John ya me había destacado. Fusikaina, Nonoray, Cuyonimui, Capoima, Fusiñaviray, Umuirutique y el bello Moneicueño, entre muchos otros. En la introducción a la edición de Diente de León, Roberto Pineda explica cómo la comunidad de los nonuyas creía que los chamanes de comunidades enemigas al morir se convertían en jaguares y seguían vengando la lucha atacando a los indígenas enemigos. Además del dominio de la lengua, sobresale su íntimo conocimiento de los rituales de la comunidad como el rafue, la palabra hablada durante las sesiones de mambeo de tabaco. Según Pineda, rafue es la palabra acción que conduce a la sabiduría sagrada alrededor de la cual se conforma el pensamiento y cotidianeidad de la comunidad. También aparece en la novela el ritual del rodorite,
fiesta que se celebra al año de muerte de un familiar, en la cual la joven virgen más cercana por parentesco al muerto contrae matrimonio y bebe las cenizas del difunto, para así permitir la reencarnación de este difunto en su primer hijo. O el juare, tambor de dos partes que era utilizado en fiestas y como medio de comunicación con otras tribus. John me contó que escuchó a finales de la década de los 60 a viejos indígenas hablar de sus abuelos que cuando niños vieron este juare. Estos episodios etnográficos son portales a intimidades indígenas perdidas en el tiempo. Las mejores escenas de la novela son precisamente las que exigieron una experiencia de primera mano. Cuando supe más sobre Quiñones, me pregunté cómo fue que un cauchero del Putumayo sintió tanto respeto por las culturas nativas, pisoteadas y vilipendiadas por prácticamente cualquier occidental que se internara en la selva. De pronto es por esto que nada es más distinto de la selva voraz y enloquecedora de Rivera y de tantas otras de los mismos años que la de nuestro desconocido Quiñones. Pueda ser por un romanticismo trasnochado a lo Rousseau o Chateaubriand, pero la novela es una oda a la selva como lugar paradisiaco y nido de lealtad y sabiduría derivada de la contemplación de la naturaleza. Es un lugar donde, comillas, en medio de flores y palmeras, fuentes bulliciosas expanden sus aguas blancas y puras, diáfanas como el cristal, arrulladas por 1000 gorjeos y murmullos y acariciadas por la fresca sombra de la selva infinita, cierro comillas, para luego decir que, comillas, en esta encantadora región se extiende el dominio de los indios huitotos, cierro comillas. Encantadora, es decir, que genera misterio, como lo comprende un muirrutique para quien la selva es una delicia que encanta el espíritu observador del indígena, que abandona su hogar para ir allí a contemplar el esplendor de la naturaleza, o el caso de Moneicueño, en cuyo carácter contemplativo, comillas, había algo de melancólico. Ella había visto sonrientes auroras y lúgubres crepúsculos y las bellezas misteriosas de la naturaleza virgen que le dejaban, a veces en el alma, una inquietud indefinible. Cierro comillas. Sobre Willy, el occidental convertido en Nonuya, el narrador dice que, comillas, cuántas veces, cuando esperaba a Moneicueño, en el lugar acostumbrado, su corazón había palpitado al menor rozamiento de las hojas. Cierro comillas. El tema último de la novela es la unión de lo humano con la selva. ¿Quién fue Julio Quiñones? ¿Se trataba de un cauchero redimido por una experiencia indígena? En la novela la realidad de las caucherías es marginal. Willy le cuenta a Moneicueño que antes de ser encontrado vivía sobre las orillas del Caraparaná y que al ser atacado por hombres de la agencia cauchera de la Chorrería, tuvo que huir selva adentro mientras sus compañeros fueron asesinados y sus bienes saqueados. Dice, yo vengo de lejanas tierras, donde somos menos felices que vosotros, vengo huyendo de los hombres. Moneicueño reconoce que se refiere a los viracuchas, como denominaban a los caucheros, que nos han traído las enfermedades, los dolores y la muerte. Pero en todo caso lo perdona y le dice, tú eres de esa raza, pero no tienes la culpa. Tú también has sufrido como nosotros. Tú no puedes ser malo, porque nosotros te hemos hecho bien. Cierro comillas. Y ese perdón, que evidentemente tiene que ver con las caucherías, vuelve a aparecer cuando Dizzy, otro personaje, reconoce en Willy a un viracucha blanco y decide vengar la muerte de sus familiares. El sabio Fusiñaviray le recrimina que, comillas, tú buscas todo el mal de la especie en el individuo. Yo encuentro a veces la bondad de mi corazón en toda la raza humana. Cierro comillas. Moneicueño además le cuenta a Willy que los viracuchas mataron a su tío Ifé, gran cacique de los yahuyanos. Para efectos de memoria, en una nota a pie se da fe que el autor vio a Ifé encadenado
a las órdenes de un trabajador de la Chorrera en 1907. El silencio de la violencia no es gratuito. No se quiere manchar la selva con su recuerdo. ¿Quién fue este Julio Quiñones? El segundo tomo de Putumayo, La vorágine de las caucherías, Memoria y Testimonio, editado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, es la transcripción de material seleccionado del tomo 600 del Fondo Ministerio de Relaciones Públicas del Archivo General de la Nación, un grueso y desgastado tomo verde titulado Documentos relativos a las violaciones del territorio colombiano en el Putumayo, 1903 a 1901, con un error más puesto en el lomo, ni siquiera revisaron que quedara bien titulado. Se trata de toda la información conservada sobre los años más terribles de la violencia de las caucherías, entre los que se incluyen informes oficiales de gobernadores exigiendo explicaciones sobre la situación del Bajo Putumayo, declaraciones de asesinatos y exabruptos, informes a Rafael Uribe Uribe y peticiones al presidente Reyes. Una sola petición prevalece en todos los informes o cartas: la exigencia de protección por parte del gobierno colombiano ante los ataques de los peruanos. Se trata de los años del horror del Putumayo. Allí es donde aparece mencionado en 3 oportunidades Quiñones, y es autor de una carta que narra el horror de la época. Con la misma letra de la dedicatoria a la tía Vicky, porque la vi y la tuve en mis manos, con esa misma letra, fechada en Jubineto el 8 de abril de 1908 y dirigida al cauchero colombiano Artemio Muñoz, Quiñones cuenta en su carta: con grande pena te comunico los hechos posteriores al acontecimiento del 12 de enero, como terribles consecuencias de este. El 29 de enero iban con decisión a la casa de Serrano, que en paz descanse, el sargento Pulido, Juan Escobar, Rafael Cano, Fernando Quimayasa, Félix Lemos, Francisco y Vicente Ramírez, y fueron tomados a traición por Sumaeta y sus compañeros, y el mismo día los llevaron a donde Nuisalles, a donde fueron cobardemente asesinados al día siguiente. Una vez consumado el asesinato, no cesada la sed de sangre y de dinero, se fueron los mismos el 2 de febrero a casa de Serrano y llegaron por la mañana. Con sus falsas sonrisas y apariencias engañaron a David, Jaramillo Chino, Ramírez Castro, Benjamín Muñoz, Abelardo Riveros, Manuel Erazo y 15 compañeros, y todos fueron asesinados y los arrojaron al río Caraparaná. Ellos pensaron acabar con todos, pero Dios es justo y nos ha conservado la vida para protestar contra tan espantoso crimen. Me pregunto yo, ¿qué sucedió el 12 de enero de 1908? Luego de revisar cartas, documentos y contrastar versiones, parece ser lo siguiente. Los caucheros Enrique Serrano y Lisímaco Velasco firmaron un contrato para la explotación de caucho y robaron una nación de indígenas pertenecientes a la Casa Arana. Entiéndase una nación como 100 o 200 indígenas. Velasco, una vez cometido el robo, llamó a la desobediencia civil frente al inspector del Putumayo, Gabriel Martínez. Los peruanos, una vez enterados de la desaparición de los indígenas, comenzaron a perseguir a Velasco al mismo tiempo que Martínez lo buscaba por desacato. En un punto las dos búsquedas se encuentran y los peruanos acusan a Martínez de ser cómplice del robo. Lo esposan y retienen. Es decir, para medir la cuestión del asunto, los soldados paramilitares, hay otro nombre, de Arana, detienen a un miembro de la Fuerza Pública Colombiana, mientras Sumaeta, uno de los más sanguinarios capataces de la Casa Arana, lidera a 200 hombres armados en el ataque a la Agencia Colombiana de Caucho, la Unión de Antonio Martínez. Este es el acontecimiento del 12 de enero.
el asesinato de 8 colombianos a manos de hombres de la Casa Arana que catapulta el conflicto político de fronteras. Este parece ser el episodio relatado por Willy Amoneicueño cuando le cuenta que su morada en las orillas del río Caraparaná. Este es el Putumayo sangriento que Quiñones vivió. Y es, sin lugar a dudas, el escenario que transformó asombrosamente en su novela. No tengo la más remota idea de cómo llegó Quiñones a vivir a París y de cómo aprendió francés lo suficientemente bien como para escribir su novela. Un aspecto más humano se perfila al evocarlo, la manera como la literatura permite transformar la memoria. Darle voz a los nonuyas y a su manera de ver el mundo en 1924, luego de haber sido una víctima más del Putumayo azotado por el oro blanco. Es ya un ejercicio de perdón a través de la escritura literaria. Puede ser que estemos frente a un caso histórico de la literatura como resiliencia. Puede ser que Quiñones nos sirva de ejemplo para todo lo que se nos viene encima, luego de la firma de la paz.